aprendemos? ¿Cuántos han aprendido bastante los miércoles, hermano? ¿Hemos aprendido? Y hermanos, cuando uno predica, los que han predicado saben que el primero y el que más aprende es uno. Los que preparamos el tema y exponemos el tema somos los que más aprendemos, hermano. Nadie nace aprendido. ¿Quién nació aprendido? Nadie. Tal vez alguien diga, pastor, ¿dónde aprendió usted todo eso? Y yo lo aprendí yendo a la iglesia, congregándome, ¿verdad? Pero sí hemos aprendido, hermanos, gracias a Dios, bastante, creo yo. Y como siempre decimos, temas inagotables, hermano. Hoy vamos a dar una pincelada de un tema para que tú te lo lleves a tu casa y tú termines de decorar el pastel, ¿verdad? Que ponga la cereza al pastel de la palabra, ¿verdad? Y yo lo bendigo a usted, hermano, que está aquí, que todos los miércoles está aquí, ¿verdad? Algunos lamentablemente han tenido por poco la palabra, uno los invita y les vuelve a decir y los vuelve a invitar y tienen en poco la palabra, hermanos, pero seamos nosotros como Samuel, ¿verdad? Dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra a tierra. Amén. Entonces es importante, hermanos. Yo calculo, creo yo, que muchas iglesias desearían poder escuchar estos temas ahorita escatológicos, temas doctrinales, esta serie de temas que tanto hemos hablado, ¿verdad? Y todo empezó por Miley. Miley fue la que una vez dijo, ¿verdad? Pastor, ¿la iglesia pasa o no pasa la tribulación, verdad? Y a raíz de ahí empezamos, ¿verdad? A ver si realmente la iglesia pasa o no pasa la tribulación. Pero para ver eso, para responder esa pregunta, había que ver ese montón de temas, ¿verdad? El rapto, el abrir y cerrar de ojos, el tribunal de Cristo, el doble arrebatamiento, la gran tribulación, la gran tribulación. Y eso que no hemos visto lo que estaba antes del rapto, porque antes del rapto estaban las apariciones secretas, y está la pre-tribulación, los 150 días, ¿verdad? Antes del rapto, ¿verdad? Ya la iglesia se ha ido en ese momento, ¿verdad? Y la pre-tribulación es antes de la tribulación, y después sigue la gran tribulación. Son los 3 años, que tenemos que ver eso también, los 3 años. Pero la semana pasada, ¿qué vimos la semana pasada? Sin ver la agenda, sin ver fotos. ¿Qué vimos la semana pasada? La gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de la gran tribulación? Ok, un repaso, rapto, nos vamos. Se queda la tierra en pretribulación, tribulación y gran tribulación, que son 7 años. ¿Sí? 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. En ese momento la iglesia está metida en un kairos de Dios, 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa después de la gran tribulación? Sí, pero no, porque las copas son durante los 7 años. Lo que hablamos la semana pasada. La segunda venida de Cristo. Eso es lo que sigue. La segunda venida de Cristo. La venida pública, no la venida secreta. La venida secreta fue cuando fuimos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Nos fuimos a la boda del Cordero. El mundo pasa la gran tribulación, pero cuando se cumplen los 7 años, se da la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Oremos, Padre. Yo te pido, papito lindo, que seas tú hablando, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, que sea palabra tuya, Señor, por favor, que seamos instruidos, enseñados, capacitados, papito lindo, Señor, perfeccionados por medio de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, papito lindo, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, papá, y que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, la segunda venida de Cristo, todo el mundo sabe que Cristo va a venir por segunda vez, ¿o no? Usted le pregunta a cualquiera en la calle y todo el mundo sabe que Cristo va a venir por segunda vez. Lo que no saben, hermano, es que va a venir en una venida secreta. No en una venida pública, en una venida secreta. Está la parucía y está la epifanía.
La parucía es la venida del Señor para su iglesia. Pero la epifanía es la manifestación de Dios donde todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. ¿Por qué segunda venida? Yo me preguntaría eso. Pastor, ¿por qué es segunda venida? ¿Quién me puede decir por qué es la segunda venida de Cristo? ¿Ah? Porque ya vino una primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez que vino? Cuando nació de la Virgen María y en un pesebre. Esa fue la primera venida, la primera epifanía, la primera manifestación. Y la segunda, la venida, el rapto como tal, no es contado como venida porque Él no viene a la tierra. Recordemos que es en las nubes, y en las nubes le recibiremos, y en las nubes se da la señal en el cielo de Apocalipsis, ¿verdad? Donde somos llevados al tribunal de Cristo. Los que pasan la prueba para Dios y para su trono, y los que no, vuelven aquí otra vez a la tierra. Por eso se le dice segunda venida. Entonces, un repaso. Ajá. Yo me ponía a pensar que si, por ejemplo, cuando vamos Ya, para que todo el mundo la escuche. Venga, cuando me pienso vamos a ello. Perdón, María. que me pienso yo que cuando estamos en el tribunal de Cristo, ahí todavía no le vamos a ver, ¿verdad? Porque, digamos, los que pasan, Ajá. obviamente que sí, ¿verdad? Pero los que se devuelven a la tierra, entonces quiere decir que arriba, en el tribunal de Cristo, no lo vamos a ver todavía. A Cristo sí, una cristofanía. Recordemos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Al que vemos es a Cristo. Al que Dios veía, dice la Biblia, Moisés veía a Dios cara a cara. Pero antes el Señor le dijo, no puedes ver mi rostro, porque si ves mi rostro morirás. Pero después lo veía cara a cara. Entonces no es que se contradice la Biblia no se contradice, la Biblia no se resta, la Biblia se suma. Entonces, ¿a quién veía? ¿A quién veía Moisés cara a cara? ¿A quién? A Jesucristo, que es el mismo. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entre el tribunal de Cristo, quien nos va a juzgar y va a ser el abogado de nosotros, es Cristo. Entonces, en algún momento habíamos hablado que Irene lo decía, ¿verdad? Que una de las ventajas, entre comillas, que va a tener la iglesia que se devuelve, la iglesia que se queda, es que en un abrir y cerrar de ojos vio y dijo, sí, era cierto. Lo que los pastores decían, lo que la doctrina debe ser, decían, es cierto. Entonces van a tener como una gasolina extra, ¿verdad? Para poder soportar lo que tienen que soportar, porque dicen, era cierto, no era mentira, ¿verdad? Entonces como una motivación extra. ¿Cuál fue la palabra que tú usaste, Denis, esa vez? Es que usted usó una palabra así, pero no recuerdo. Ahí no se recuerda. Ahí no recuerdo. Entonces, ¿qué es parucía? ¿Parucía qué? Venida, sí, la venida del Señor, el advenimiento, la presencia del Señor, claro que dice, parucía, del Strong griego 3952, parucía, venida, advenimiento, presencia, una venida, pero en las nubes. La epifanía es del griego 2015 y es la manifestación. La venida de Cristo, pasada o futura. ¿Por qué pasada? Porque ya vino hace 2000 años y nació en un pesebre. La futura, la manifestación, la aparición, el resplandor, la venida, donde todo ojo le verá. Entonces, una cosa es la venida secreta y otra es la pública. Una es sin santidad nadie lo verá y otro todo ojo le verá. En la venida secreta, al tribunal de Cristo. Pero en la venida pública, al tribunal del Padre. Aquí las personas van al tribunal del Padre. En el rapto no, en el rapto es el tribunal de Dios. La venida secreta, vuelvo y repito, es en las nubes. La venida pública o la segunda venida es aquí, en la tierra. Él pone sus pies aquí, en la tierra, ¿verdad? En la venida secreta el Señor viene. ¿Por quién viene en el rapto? ¿Por quién viene el Señor? Por su novia. Pero en la venida pública ya Él viene casado. Cuando las 10 vírgenes fueron a tocar la puerta se había cerrado, la puerta de la salvación.
las 5 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero la voz que se escuchó fue: ahí viene el esposo. Ya venía casado. Amén, hermanos. Entonces, la venida secreta, 7 años antes de la venida, la segunda. La segunda venida lo que marca es el final de la gran tribulación. ¿Sí? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Recordemos, la señal de Apocalipsis 12, una mujer en el cielo, un dragón en el cielo. Ahora es en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces dice: se lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo hemos dicho siempre, hermanos, son 3 grupos. Los que se quedan son 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? ¿Cuáles son esos 3 grupos? ¿Qué pasa en la tribulación? Ay, hermanos, no diga que... la iglesia que se queda. Israel. ¿Y el otro? No me digan. ¿Y el otro? Las tribus. Las tribus de la tierra, las naciones. Esos son los 3 grupos: Israel, las naciones y la iglesia que se queda. Recordemos que la semana 70 de Daniel es sobre el pueblo de Israel, donde más se da el trato. Amén. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Es el Hijo de Dios, es Cristo el que viene. Por eso es la segunda venida de Cristo, o de Jesús, o de Jesucristo. No es la segunda venida de Dios. ¿Sí? Tenemos que saber diferenciar cuando es Cristo, cuando es el Padre, cuando es el Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros nos llamamos Ministerio de Benecer, pero si le pusiéramos un nombre, seríamos Iglesia de Cristo, Ministerio de Benecer. No es Iglesia de Dios. No sé si me voy a entender. Iglesia de Cristo. Entonces hay que saber hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos, ¿a quién aceptamos? A Cristo. No aceptamos a Dios, no aceptamos al Padre, no aceptamos al Espíritu Santo. Sí, parte, o son parte de, pero quien aceptamos es a Cristo. El sacrificio de Cristo es el que nos hace salvos. La sangre de Cristo es la que nos hace salvos. Amén, hermanos. Entonces, vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5:2. Es un repaso de lo que hemos leído o hemos conversado. Porque vosotros sabéis perfectamente, la iglesia, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando la Biblia habla de ladrón en la noche, está hablando de la segunda venida. De la segunda venida. La segunda venida viene como ladrón. ¿Por qué como ladrón, hermanos? Suena raro, ¿verdad? Porque al ladrón nadie lo espera. Al ladrón nadie lo espera. Si el Señor agarra de improviso a las naciones, es por eso que se le llama, o el Señor dijo que era como ladrón. Pero también Él viene y dice que como el relámpago que sale del este y se oculta al oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué relámpago, hermanos? Porque va a haber tinieblas en la tierra, oscuridad en la tierra, físicas y espiritualmente hablando. Le va a ser como un resplandor. Viene como esposo, ya lo dijimos, ¿verdad? Viene ya casado. Viene como juez, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Donde Él va a separar a los de la derecha de los de la izquierda. Y Él viene también como libertador, porque viene a llevar a Israel también. Entonces, son varias facetas, por decirlo así, de esa venida, ¿verdad? Pero dice que viene como ladrón en la noche, y ya lo vamos a ver. El verso 3. Y que cuando digan paz y seguridad, no paz y santidad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre las tribus, sobre las naciones, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces recordemos que ellos están siendo engañados, en este momento están siendo engañados por el anticristo.
Los pueblos están diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? La pomada canaria trajo la solución. Quitó las mascarillas, quitó el COVID, quitó todo el caos que él había generado. Lo llegó y lo quitó. Por eso es que se está levantando caos en la tierra, para después él poner el plan de salvación. Une la moneda, une la economía, une los países, une la política, une todo. Une todo. Entonces, cuando ellos digan: qué dicha, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? El que trajo la paz y la seguridad, ahí les cayó el chahuisqui, dijo don Ramón, ahí es donde les cae. Pero vea que entendemos lo que dice ahora el 4: más vosotros, hermanos, le está hablando a la iglesia, no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Ya no estamos velados, ya no tenemos un velo en el rostro. Ya sobre nosotros vino la revelación, que es la acción de quitar el velo, y ya no estamos en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Porque no estamos en tinieblas, entonces en aquel día no nos van a sorprender como ladrón. Como ladrón. Porque el ladrón es para los que no esperan la venida secreta, sino los agarra de improvisos la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que si yo viene montado en un caballo, así dice la Biblia, viene montado en un caballo. Había salido antes un caballo blanco, ¿se recuerdan? De Apocalipsis 6, el anticristo, de la bestia. Ahora, ¿quién como la bestia? Salió un caballo blanco. Dice que ese caballo, el que lo montaba, tenía un arco sin flecha, ¿verdad? Y le fue dada una corona y salió diciendo: y para vencer. Pero ese no es el caballo blanco de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Es en Apocalipsis 19:11. Esta es la segunda venida de Cristo. ¿De qué estamos hablando? De la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? Así. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el jinete que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces viene a pelear y viene a juzgar, viene a un juicio, viene a establecer el trono del Padre, el trono blanco, lo viene a establecer en ese momento. Entonces ya no viene, hermanos, como aquel corderito, ¿verdad? Buena gente, manso y humilde, ¿verdad? El cordero ungido, no. Ahora viene como el Verbo de Dios, viene con poder y con gloria. Ya un Cristo resucitado, hermanos, un Cristo apocalíptico que hemos hablado. Ahora viene como el fiel, el verdadero, glorificado, hermanos. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como guerrero, pero también viene como libertador. Amén, hermanos. ¿Ustedes? Pastor, una pregunta. Dos. Bueno, dice que va a haber una señal, ¿verdad? Tremendo, porque dice que los moradores de la tierra se van a dar cuenta de qué se trata. Entonces dice uno: ¿cómo será esa señal, verdad? De que todos se van a dar cuenta de qué es. Y otra cosa, esa señal no es que se va a dar así como en un abrir y cerrar de ojos, o va a ser como una secuencia. Porque Perdona, repetime al principio, es que me distraje con el agua. ¿Qué fue lo que dijiste, perdón? que esa señal, digamos, la gente que se quedó en la tribulación, los que están en la tierra, se van a dar cuenta que es el Señor. Porque dice que se van a dar cuenta que es el Señor. Entonces yo me pregunto: ¿cómo va a ser esa señal? Y también que si esa señal se va a dar en un lapso de tiempo un poco prolongado, por decirlo así, que no es que aparece y punto, ya no solo, sino como que el cielo se va a abrir, como dice ahí, ¿verdad? Se va a ver el Señor donde viene y todo eso, pero ahí dice también más adelante que Él va a llamar a los ángeles, y los ángeles tocan trompeta, y ellos vienen y recogen a la gente, dice, de los extremos de la tierra. Entonces, pero dice que todos lo van a ver. Sí. Entonces yo me pongo a pensar qué impactante va a ser esa señal, y seguro va a ser programada por televisión, por el internet, por Facebook y por todo lo que exista en ese tiempo. Sí. Va a ser muy, pues usted dice, puede ser que sea televisado. ¿Usted se recuerda hace unos años que pasó lo de los 33 mineros, los de Chile? Los mineros de Chile. Se lo aprendió, ¿verdad? ¿Ah, sí?
Es que lo dice, ¿sabe quién lo dice? El apóstol Billy Buster. Porque él es de Chile. Él es el que lo dice. Chi, le. Dicen que eso fue de las cosas más televisadas. A la pita. Recibe. Ay, qué bueno. Vamos a quitar el saco para que todos se rían, que todos caigan. Ay, qué bueno. Pero dicen que eso fue de las cosas más televisadas, ¿sí? O sea, fue de las cosas que más millones de personas lo vieron en vivo y a todo color, más que la Copa del Mundo, más que la Copa del Mundo de fútbol, más que el partido de Saprissa. Más visto, hermanos. Entonces es un claro ejemplo, como decía David, ¿verdad? De que todo jode, ¿verdad? Con la tecnología, ¿no? Wow. Sí. Pero va a ser un evento tan glorioso. Y es que es tanto, hermanos, porque dice, hermanos, que se levantarán contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pero se levantan a pelear, hermanos. O sea, ¿qué clase de idea o maquinación les metió el diablo, el enemigo, para que las naciones se levanten a pelear? Entonces, hay una teoría que para esos tiempos puede que les metan cabeza que vamos a ser invadidos, ¿verdad? Por marcianos, por seres de otros planetas, ¿verdad? Me imagino yo que puede ser algo así para que la gente se levante a pelear. ¿Quién ha visto la Guerra de la Independencia, la película, la Guerra de la Independencia? Algo así, ¿verdad? Que el ejército de Estados Unidos, comandado por Will Smith, comandados por Will Smith, hermano, el príncipe del rap, se levantan a pelear, hermano. Yo me imagino que algo va a ser así, porque dice así, tal vez me lo búscate, y su Ohana, pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá en la segunda venida. Quiero leerle el versículo ese que usted leyó primero para eso que usted está diciendo. En la Reina Valera decía, ¿verdad? El 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero vea lo que dice esta otra versión, no la traducción viviente, para eso que se acaba de decir. Dice 31: enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo. Y aquí es donde voy, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Okay. O sea, que no solo de aquí, sino también de... Sí. Y recordemos que con ese caballo blanco vienen más caballos blancos también. Y somos nosotros. Somos nosotros. ¿Lo ibas a decir, Mike? Sí, vengo yo que es caballo. Que no sea caballo como aquel caballo. No, ya estaba dormida yo cuando entró. Anoche fue Jordan y Katie que pidieron la foto. Ya estaba dormida cuando Qué bárbaro ese caballo, ¿no? Qué lindo ese caballo, dijo Caleb, ¿verdad? Los que no han visto la foto, Mike la tiene del famoso caballo. Es un caballo finísimo, ¿no? Apocalipsis 17:14. ¿Qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él, llamados, elegidos y fieles. Una vez hablamos de ese tema. Los que están con Él, personas, espíritus, hermanos, ya salvos, ya redentos, redimidos ya, que venimos con Él y peleamos. Llamados, elegidos y fieles. Por eso, muchos somos llamados, pocos los escogidos, o pocos los elegidos. Hay que ser fieles, porque dice que en los posteriores tiempos tratará de engañar aún hasta los escogidos, pero a los fieles no los engaña. Son diferentes niveles, como hablamos el domingo, diferentes niveles de crecimiento, de que tenemos que crecer, oyente, creyente, discípulo, ¿cierto? Amigo de Dios, tenemos que crecer. Amén, hermanos. Entonces el punto, hermanos, es que ya no viene como cordero, hermanos, ahora viene como león, como león. Ahora ya no viene como el pastor ungido, con callado. No, ahora viene, hermanos, con vara de hierro. Ya el callado no, el callado pastoral ya no, ahora es con vara de hierro. Viene a imponer su reino, el milenio. Tenemos que hablar del milenio también, ¿verdad? Donde todos los que se salvaron en el trono del Padre
reinará con Cristo 1000 años. Creo que por aquí viene pasaje de ese. Pero bueno, amén. ¿Cuál es el pasaje, Genia? Para que lo apunten, mis hermanos. 17, 14, Apocalipsis. Apocalipsis 17, 14. Amén. Estamos en el 19. El 12. Los ojos del jinete del caballo blanco, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. 3 nombres tiene, ya lo vamos a ir viendo. Pero en este caso el nombre que nadie lo conocía, solo él. El 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, que su ropa estaba teñida de sangre. Entonces, antes de esta venida gloriosa, él tuvo una venida aquí, venida de sangre. La primera venida era una venida de sangre. Entonces, primero la sangre, para después lo glorioso. Primero la coronita de espinas, antes de la coronita de oro. Claro que nos enseña el Señor, la humildad. Antes de la corona de gloria, la corona de sufrimiento. Por eso dice que era una ropa teñida de sangre, pero era el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Cristo. Ahí está, tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad? El Verbo, Cristo. Cristo. Por eso dice la Biblia en Juan 1:14, creo. En 1:1 dice eso, ¿verdad? Que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por ahí del 14 dice, y el Verbo, y ese Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero dice que ese habitó es que se tabernaculizó aquí en la tierra por medio de María. El Verbo, ¿sí? ¿Tú nunca has escuchado la canción de Ricardo Arjona? Para que lo entiendan, de que Jesús es verbo y no sustantivo. La acción, el verbo, la acción, la palabra. Y dijo Dios, la acción. Ok, la Trinidad. Sí, es el mismo, pero diferentes maneras de manifestarse a su creación, por decirlo así, para que nosotros podamos entender con esta mente finita lo infinito que es Dios. Entonces Él se representó en una familia, por decirlo así. El plan primero de Dios era representarse a nosotros como familia, ¿verdad? Por eso está el Padre, está el Espíritu Santo, que hace una función de Shaddai, 7 pechos que amamantan, ¿verdad? Y está el Hijo, ¿verdad? La figura, ¿verdad? Pero digamos, la manera de Dios de manifestarse a nosotros es como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Amén. O sea, es la Trinidad de Dios, o la triunidad de Dios. Que sí, con una mente normal nos va a costar entenderla. Ahora hay que aplicar un poquito de fe y un poquito, hermanos, de Biblia para poder entenderla. Amén, hermanos. Entonces ahí está el Verbo de Dios con una ropa teñida de sangre. Y aquí se le va a manifestar en esa epifanía. ¿A quién se le va a manifestar? A los israelitas. Porque recordemos que los israelitas todavía están esperando al Mesías. Y el anticristo los engaña y se hace pasar como el Mesías. Pero cuando Él viene, Él dice, no, yo soy el que soy yo. Al que ustedes crucificaron, al que ustedes maltrataron, al que el pueblo de Israel le hicieron todo lo que le hicieron. De hecho, vean que dice este pasaje, vean lo que le preguntan los israelitas cuando Cristo se les manifiesta, se les epifanía a los israelitas. Ellos, hermanos, le van a ver las manos y le van a ver heridas de clavos. Y ellos le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué son esas heridas en tus manos?
Ustedes me las hicieron. Las hicieron, me las hicieron en la casa de unos amigos. Y le preguntarán a Cristo cuando venga en su segunda venida: ¿qué heridas son estas en tus manos? Las heridas de los clavos. Ahí dice las manos, pero tal vez sacámonos un poquito, tal vez la de los pies. Esa herida en tu costado, ¿quién te traspasó? Le dice el Señor: con ellas fui herido en casa de mis amigos, el pueblo de Israel. Por eso dice, creo que hay pasaje aquí que dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Quién le traspasó? Con una espada le traspasaron. Amén, hermanos. Aquí es donde quiero llegar, lo que decía Miley. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, ya no el lino fino. ¿Se recuerda que la iglesia se viste de lino fino? ¿Sí? Limpio, blanco, resplandeciente, para recibir al rey. Ahora venimos con vestidos finísimos. Es otro nivel, un nivel más glorioso, que le seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros, hermano. Esos somos nosotros, porque el Señor dijo que en un momento determinado Él iba a venir y nos iba a tomar de sí mismo, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Y después más adelante dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y que estaremos siempre con el Señor. Entonces, si el Señor está a la boda del Cordero, vamos a estar con Él. Si Él viene, venimos con Él, ¿o no? Eso fue lo que dijo, para que estemos siempre con Él, porque pasamos a ser una sola carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, para que estén siempre juntos. Pero yo les digo esto, dijo Pablo, yo les digo esto, pero más que el hombre y la mujer, lo que estoy hablando es de Cristo y la iglesia. ¿De dónde salió la iglesia, hermanos? Del costado de Cristo. Cuando le metieron la lanza, hermanos, salió sangre y agua. De ahí nació la iglesia, del costado. Porque recordemos que Cristo es el postrer Adán, el último de los Adanes. ¿Y de dónde salió la postrer Eva? De la costilla de Adán. ¿Desde dónde va a salir la esposa de Cristo? De la costilla. Y ahí se va a meter para estar siempre con el Señor en las facetas del bautismo. Amén, hermano. Entonces siempre con el Señor. Ok, el 15. Y de su boca, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y de su boca sale una espada aguda. Espada de la palabra, ¿verdad? Para herir con esa espada, con ella, a las naciones. Ven, viene a herir, viene a guerrear, hermanos, viene a juzgar, viene a ejercer, hermanos, y a imponer su reino, el reino milenial. Ya ahí se termina el periodo de la gracia. Recordemos que cuando la iglesia se va, se quita el periodo de la gracia y entramos a un periodo de gobierno. Está la gracia y el gobierno de Dios. ¿Sí? Hemos hablado siempre, la gracia y el gobierno. Un ejemplo: David, pecaste. Dice la ley, David, que tienes que morir. ¿Ok? Pero dice el Señor que no vas a morir, no morirás, David, gracia. Pero el hijo que te nació fruto de ese pecado, con Betsabé, morirá. Gobierno, gracia y gobierno. Pero cuando la iglesia se va, ya no es por gracia, ahora es por gobierno. Entonces vienen heridas con esa espada aguda las naciones, y Él le regirá con vara de hierro. Vara es autoridad. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué es la vara? Una vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, furor e ira. Lo que hablaba la pinta la vez pasada, que Él decía, las copas de la ira de Dios. Amén, hermanos. Ya no es con varita de madera, ahora es con vara de hierro.
Ya no viene como pastor, ahora viene como rey. ¿Vean lo que dice? Y en su vestidura y en su mulo otro nombre. ¿Cuál es este? Rey de reyes y Señor de señores. Adiós. Amén. Gloria a Dios. Entonces empieza ahí el juicio a las naciones. Está establecido para el hombre que muere solo una sola vez y después el juicio. Pero lo hemos hablado, ¿cierto? Un repaso. Hay tres bimá, tres tribunales. ¿Cuáles son? El del Espíritu Santo, el de Cristo, el Hijo, y el del Padre. ¿Cuál es el del Padre? El que viene después de esto. El de Cristo, el del arrebatamiento, cuando nos vamos al tribunal de Cristo. Y el del Espíritu Santo, la Santa Cena, que según dice Denis que era hoy. Dijo Denis que era hoy. El próximo domingo, hermanos, el tribunal de Cristo. ¿Quién lo juzga? En el tribunal, en el trono blanco nos juzga el Padre, o los juzga el Padre. En el de Cristo, ¿quién juzga? Cristo. Pregunta: si Cristo es el abogado, ¿usted cree que Cristo pues pierde el juicio? No lo va a perder. ¿Y el del Espíritu Santo? ¿Quién lo juzga? El Espíritu Santo que está entre nosotros, que nos lleva a toda verdad. Por eso dice: cada uno examínese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Amén, hermanos. Pero de que hay juicio, hay juicio. Por eso dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por casa. He aquí lo que tanto hemos hablado, que vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que les traspasaron, lo que estamos hablando ahora, y todos los linajes de la tierra se lamentarán o harán lamentación por él. Fue lo que vimos ahora, que las naciones o las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Y qué pasa ahí? Empieza el trono blanco. ¿Denis? Otra pregunta. Pastor, bueno, la Biblia enseña lo que usted nos está enseñando, ¿verdad? Que el Señor viene, hay señal en el cielo, ¿verdad? El Señor aparece, todos lo ven. Él reúne con sus ángeles a los escogidos, ¿verdad? Toda la tierra, los escoge, los trae. Y después de eso, el Señor va a luchar, ¿verdad? Es así, ¿verdad? El Señor va a hacer guerra contra el anticristo y todos ellos están ahí, la Trinidad, ¿verdad? El mal. Sí. Y él pelea contra ellos, Sí. los derrota, y luego es donde viene este juicio, ¿sí es? Sí, exacto. Exacto. Viene este juicio después del Armagedón. Sí, exacto. Es que es tanto, hermanos, en verdad es tanto. Creo que hay un pasaje, tal vez me lo pueden buscar, que la sangre llega hasta arriba, hasta los estribos del caballo, ¿no? No, que en Hechos 1:11 que dice que hay un canto viejito de hace muchos años, que dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa, ahí está. Así es. Desde cuando En las él fue nubes. llevado, ahí mismo también es el día. Él fue tapado por algo, llevado por una nube. Y así, repítalo, Jani, por favor. Dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una nube. En la nube. Y es tremendo, hermano, porque las nubes. ¿Cuáles? Hechos 1:11. Hechos 1:11. Ahí está hablando del ascenso, ¿verdad? El ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Quienes lo vieron fueron sus discípulos. Algo les iba a decir. De las nubes, hermano, el ministerio apostólico. A mí me llama la atención cuando dice que en las nubes le recibiremos, y que en las nubes, y ese es el ministerio apostólico, hermano. Nubes cargadas de agua que cubren, pero nubes sin agua
son llevadas fácilmente por vientos de doctrina. Amén, hermanos. Entonces, ahí estamos, 20:11. Ahora sí, se inicia ahí el trono blanco, el tribunal del Padre. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Ahí es el Padre, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Entonces aquí, hermanos, es donde chicharrón truena, ¿no? Porque ahí sí lo van a juzgar a cada uno por sus obras. La salvación no es por obras, pero aquí sí lo van a juzgar por sus obras, a todos. Además, vean lo que dice el 13: el mar entregó los muertos, lo que hablábamos el domingo con su mamá. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, el infierno, el Seol, entregaron sus muertos. O sea, todos, hermano, van para este tribunal que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí no se juzga si creyeron o no en Jesús, aquí se juzga por sus obras. Por eso dice la Biblia que los que murieron sin ley van a ser juzgados, sino por la ley escrita en sus corazones. Porque hubieron personas, hubieron tiempos donde hubo gente que no tuvo la oportunidad de conocer de Cristo. Y Dios es un Dios justo, no va a condenar a ti, ¿verdad? Lo hablamos la vez pasada. La ignorancia Dios la pasa por alto, pero el desconocimiento no. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero la ignorancia sí la pasa por alto, el desconocimiento no. Amén, hermanos. Daniel, para ponerle aquella imprenta también profética, pues recordemos que todo tiene que ser basado en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Daniel, miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, lo que decía Hannah, venía uno como un hijo de hombre. Qué tremendo, hermanos, porque en Daniel también, en el horno de fuego, cuando enviaron ahí a ese horno de fuego a los 3 amigos de Daniel, Nabucodonosor se levantó, se asustó, se levantó del trono y dice: ¿cuántos hombres fueron los que echamos al horno? 3, Señor. Y yo veo ¿cuántos? 4. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses en su entendimiento, en su idioma babilónico. Eso fue lo que vio al hijo de Dios, al hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Qué linda esa canción, anciano de días. Tenemos días de no cantar, anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasa ahí? Mateo 25: entonces el rey, el Padre, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para Dios, para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Qué fuerte esa palabra. No os conozco, nunca tuvimos intimidad. Ese no conocer es no tener intimidad, espiritualmente hablando. Por eso que te decimos, hermano, no se quede afuera, no se quede en los atrios, no se quede en el lugar santo, pase al lugar santísimo, como hablábamos ayer con los hermanos. Una cosa es el corredor de la casa, atrios, ahí puede llegar cualquiera, pero el lugar santo, hermanos, ahí no entra cualquiera. A tu casa no entra cualquiera. ¿Cuál es el lugar santo de tu casa? La sala. Ahí solo sus amigos, sus hermanos, sus familiares entran. Pero al lugar santísimo, que es la alcoba, que es el dormitorio, ahí no es cualquiera que entra. Ahí no debería entrar nadie, solo el esposo y la esposa y los hijos de chutes a veces que llegan a morir ahí. Pero son parte de la intimidad de la casa.
Entonces, cuando dice, apartados de mí, no os conozco, nunca tuvimos intimidad, nunca entraste al lugar santo, nunca entraste a la alcoba, nunca tuvimos amores. Tremendo, hermanos. ¿Jania? Una pregunta. Sí, porque ya no pusieron el amarillo. Dos. No solo una. No digamos como para aclarar, pero digamos. Una aportación. No, es una pregunta. En el juicio del trono blanco, nosotros, la iglesia, no va a pasar. Porque ya la venida, ya nosotros estuvimos con él, pasamos con él la primer prueba. Entonces esta es solo para los que se quedaron, los que murieron sin Cristo. Exacto. Ni siquiera aquellos que dice, ¿verdad? Muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no. Este juicio es solo para los muertos que no murieron en Cristo y para los que están aquí. Solo para los que no aceptaron a Cristo, los que se quedaron, los que no pasaron la prueba en el tribunal de Cristo, tuvieron que venir a lavar sus vestiduras aquí. Israel, hay un pasaje que dice que todo Israel, luego de que entre el último, los gentiles, en un arrebatamiento, viene el trato para Israel y todo Israel será salvo, pero ese todo Israel es todo el que queda en Cristo. Tiene que creer en Cristo. Por eso Cristo se les tiene que presentar a ellos, los tiene que ser revelado a ellos. Ellos tienen que aceptar a Cristo. Por eso es que están los dos testigos y los 144,000 sellados, que lo que van a hacer es como predicar o evangelizar en esos tiempos para que ellos acepten a Cristo. Los dos testigos y los 144,000 sellados de Apocalipsis 7:14, porque hay otros 144,000 sellados de Apocalipsis 14. Ese es otro tema que hay que ver también. Ok, entonces es Israel, pero dice usted que Israel solo los que lo reconocen. Ajá. No Israel por ser el pueblo el que fue elegido. No. No. Digamos, no todo Israel por haber sido el pueblo de él elegido. Es que a mí me llama la atención porque dice, luego todo Israel será salvo, pero la salvación ¿por quién es? Por creer en Cristo. Entonces ellos tienen que creer al mensaje de los dos testigos. Pero es pueblo de él. ¿Ah? Pero es Israel. Es Israel, es pueblo de Dios, pero tiene que creer en Cristo. Tiene que creer en Cristo. Sí. Esa pregunta se le hicieron hace un tiempo al apóstol Sergio Herman, y sí, él explicaba eso. Es que tiene que ser así, la salvación es por Cristo. Entonces el trabajo de los dos testigos, que tenemos que ver ese tema, más los 144,000, predican a Israel, a las naciones y la iglesia que quedó media convertida aquí, y tienen que aceptar a Cristo. Y es que también si nos ponemos a pensar que digamos Israel cuando ve a los dos testigos, o sea, por lo que ellos van a pasar por la muerte y que después de ellos van a recobrar vida y todo, y ya cuando va a venir el Señor Jesús y todo, entonces quizás ahí es donde ellos crean en la soberanía de Cristo. Sí, no, es que recuerden que ellos le van a decir, pero ¿quién te hizo esas heridas? Y se van a acordar, ¿no? Van a decir, estos evangélicos locos tenían razón, esos gentiles tenían razón, porque para ellos nosotros somos, más que todo para los ortodoxos, nosotros somos basura. Van a decir, estos ebenezeritas tenían razón, ¿verdad? Estos gentiles tenían razón. Amén. E irán todos estos al castigo eterno, los de la izquierda, y los justos a la vida eterna. Amén, hermanos. En la segunda venida de Cristo. Esto te lo traje para que le tome foto, lo hablamos la semana pasada. Días de Juan, días de preparación, preparar el camino al Señor. Son los tiempos actuales. ¿Qué estamos haciendo? Preparando el camino al Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No en su segunda venida, en una parucía, en una venida secreta, en un arrebatamiento. Ese es nuestro trabajo ahorita, ¿verdad? Preparar el camino al Señor. Eso es lo que hacía Juan, preparar el camino al Señor. Días de Noé, días donde arrebatados, hermanos, somos arrebatados en un arca, ¿verdad? Y nos salvamos nosotros y nuestra familia, porque dice la Biblia que el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Días de Noé, días de Elías, fueron 4 temas que dimos hace como 5 años. Bonitos esos temas, en algún momento lo repetimos. Días de Elías, tiempos de tribulación, hermano. 3 años, recuerden que Elías dijo, no va a llover, 3 años y medio, tribulación.
y gran tribulación, días de Elías, tiempos de tribulación, y ya los días de Lot, hermano, ya sí es la segunda venida de Cristo, porque ahí sí se da la destrucción de Sodoma y Gomorra, y para esos tiempos la destrucción de la tierra. Amén, hermanos. Entonces el trono blanco, entonces cuando Cristo venga en el caballo blanco y nosotros con él, viene al tribunal a juzgar a vivos y muertos y a poner a los de la derecha y a los de la izquierda. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora que Jania decía eso, ¿verdad? Del trono. Qué tremendo, hermanos, porque nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a venir, no para ser juzgados, pero ¿cuál va a ser nuestra participación ahí? No sé. Como fiscales, tal vez. ¿Quién ha visto un juicio? Está el juez, está el abogado, está el que defiende, el acusado y el fiscal, ¿verdad? Y están también los jurados, los fiscales, están ahí, a saber cuál va a ser nuestra posición, porque dice, los que recibieron facultad de juzgar, y nosotros debemos de juzgar a los ángeles. Y vi las almas de los decapitados, lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente, la marca de Apocalipsis 13:18. ¿Y qué pasó con esos? Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que, facultad de juzgar. Pensemos que, digamos, nosotros vamos a tener esa facultad. De verdad que solo los renovados en el Señor somos los que vamos a ser arrebatados. Porque como cree que entre ahí uno con un resentimiento, con algo, y que el Señor lo deje pasar, y que en un momento de eso vea a una persona y diga, ay, yo me acuerdo lo que me dijo. No, Señor, ese no es. Me saco el clavo. O sea, ese pensamiento que hay que tener, que de verdad, De ser justos. que de verdad el arrebatado tiene que tener un corazón limpio delante de Dios para ser arrebatado. Tremendo, hermano. Quito. Una pregunta ahí que me llama la atención a ese tiempo. Entonces dice la palabra del Señor, dice, el que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquete todavía. Tremendo, hermano. Sí, así es. El tiempo para todo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero es tremendo porque dice que es justo, justifique, límpiese. Y el que es sucio, ensúciese. Tremendo porque dice la Biblia, ojalá, no me gusta esa palabra, ojalá, porque es quiera Dios fueses frío, pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, como que va a entender que es mejor que seamos fríos, que la persona sea fría y no diga o frío o caliente, o blanco o negro. En Dios no hay grises. O le damos el 100% al Señor o estamos fallando en algo. Sí, definitivo. Vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes, hermanos? Las almas de los decapitados que no recibieron las marcas. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces empieza, después del tribunal de Cristo, empiezan los 1000 años, el milenio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita estar con su esposa, tranquilito. Átenme al diablo, 1000 años, que no me moleste. Yo le voy a disfrutar a mi esposa. Y a los que fuimos a las bodas a presentar a la novia, un año sabático. Descanso, hermanos. Para los acompañantes de la novia. Gracias, Benito. Esta es la primera resurrección, porque hay diferentes resurrecciones. Aquí no se tema de las resurrecciones. En escuela dominical no se habla. Tiene que darse, creo que en estos días viene ese tema. Ok, ya, porque Eri me está presionando. Bienaventurado
y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Lo hemos hablado siempre. El que muere una vez, el que nace dos veces, solo muere una vez. El que nace una vez va a tener que morir dos veces, o la muerte segunda. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Nosotros, como reina, la iglesia novia, como reina, vamos a estar con Cristo reinando, pero como esposa. Por lo menos los que son parte de la iglesia novia, ¿verdad? Porque los ministros no somos parte de la iglesia novia. Pero bueno, ya eso es otro tema. Ore por mí, hermanos, ore mucho por mí, porque el martes me toca dar el estudio de los pastores de aquí en Costa Rica, me toca el martes. Vale que solo media hora va a ser la opción. No hay que ponerle más bien, ¿verdad? Pero ore, quiero hablar un poquito de eso, hermanos, porque los ministros, ¿verdad?, primarios, no somos parte de la iglesia novia. Somos, ¿Será una parte? yo creo yo, de eso apúntemelo a mí, ¿verdad? Que los que realmente, dos puntos, lo que dice Mari, lo que dice mi esposa, la pastora, lo que dice la pastora, los que realmente se guardaron para el Señor. Pero antes de eso, yo calculo que los que no van a ser parte de la iglesia novia, hermanos, sino los que presentan a la novia y después vienen otra vez a la tierra a sustentar a la mujer que se quedó y darle las dos alas del águila que habla la Biblia por 1260 días o tiempos y la mitad del tiempo. Yo imagino que esos son mis ministros primarios, pero realmente constituidos por Dios, establecidos por Dios y no por el hombre, ¿no? O porque yo me nombré, sí, yo me nombré pastor, o el apóstol de otra galaxia, ¿verdad?, mandó a un pastor, ¿verdad?, movido por sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad?, y lo mandó y no era ministro primario. Como dice el apóstol, también no son pastores, son administradores, así es él. Son administradores de la iglesia y hacen una buena función de administración. Entonces yo calculo que los dos requisitos son que realmente sean constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y punto número 2, que se hayan guardado. Sí, los que están predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿A mí, Pito? Ahora que se habla de eso, entonces es una cosa como esto que está aquí en Apocalipsis 22:4, que dice: y verán sus rostros y sus nombres estarán en su frente. Sus nombres estarán en sus frentes. Qué tremendo, hermanos. Hay que hablar de la vida eterna. Hay que hablar de las calles de oro, el mar de cristal. Hay que hablar del nombre nuevo, de escrito en una piedrecita que nadie sabe ese nombre. Tantos misterios, hermano, que ver. Pero bueno, porque ya me está haciendo caras. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí empieza, o más bien ahí terminan los 1000 años, el milenio de Cristo. Y empieza, hermano, la guerra de Gog y Magog, que es la luz contra las tinieblas. Tenemos que hablar, eso es otro tema que hay que ver. Gog y Magog, una vez lo habíamos dado. Amén, hermanos. Entonces ahí derrotan al anticristo, al falso profeta, todo derroca al Señor en el gobierno mundial, agarran a Satanás, a la bestia y al falso profeta y los mandan al lago de fuego para ser atormentados por los siglos de los siglos. Que así será después del trono blanco. Amén, hermanos. Entonces ahí Dios restaurará la creación, ¿verdad? Eleva la naturaleza en su reinado por 1000 años. Amén. Y antes de que todo esto pase, hermanos, viene un tiempo para la iglesia, que la iglesia va a ser enfriada, porque dice que la apostasía generalizada, cuando los hombres dejan su primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, baja el nivel de amor, se pierde la fe, se cae en una gran apostasía, se va a la iglesia que sí se guardó fiel y en fe, aparece el anticristo, ¿verdad? Y viene el trato para las naciones, se da la conversión de Israel, de mucho pueblo de Israel que se va a convertir a Cristo. Amén, hermanos. Pero vuelvo y repito, eso no es para nosotros,
A nosotros no nos van a sorprender como ladrón en la noche. Nosotros no estamos en tinieblas, estamos alertas. Mas vosotros, hermanos, la iglesia, no estáis en tinieblas. Se ha revelado para ustedes, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos sorprende como ladrón. Por eso hay un tema, antes del rapto, había un tema que no lo hablamos, tal vez podemos hablar, que se llama las apariciones. Una vez lo habíamos dado a las apariciones, ¿sí? Y la pre-tribulación. Ay. Amén, hermanos. ¿Preguntas? ¿Aportaciones? ¿Estamos? ¿Todo claro o nada claro? Cuando uno dice preguntas, ¿no fue porque todo quedó claro? No, nada quedó claro. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Para que por estos temas que estamos viendo, papito lindo, Señor, tú reprendas, Señor, por nosotros, Señor, al enemigo, Señor. Que tú lo ates y lo ligues, Señor, para que no tenga, Señor, ningún plan en contra de nosotros, Señor. Porque la sangre tuya, Señor, nos quita, Señor, todo pecado y todo punto de contacto que el enemigo quiera aprovechar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú siembres esta palabra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, papito lindo, Señor, para poder entender, Señor, y poder entender, Señor, que aunque no es para nosotros, y no es para la iglesia novia, Señor, son cosas que tenemos que saber, Señor, para instruir a los nuestros, papito. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos que la iglesia no pasará por esto. Nosotros, como iglesia novia, no pasaremos por esto, Señor. Por eso estamos siendo enseñados y instruidos, Señor. Y no estamos en tinieblas, Señor. Estamos en luz, papito lindo, y somos luz, Señor. Permítenos, Señor, ser luz, Señor, para los demás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.